ponerlos en contexto, dice: la revisión de sentencia firme se solicitará a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, y nos menciona también que dice que no procederá a la revisión de las sentencias firmes que por disposición legal carezcan de efectos de cosa juzgada, que eso ya habíamos mencionado y estamos claros que si carece de efectos de cosa juzgada, entonces no lo vamos a tener aquí. Sí, llevar a cosa juzgada, sí, para el caso, ya habíamos definido, les decía, que en qué caso se entiende que hay cosa juzgada, en qué caso no. Porque en este caso sí hay cosa juzgada. Más adelante vemos, porque necesita ciertos requisitos donde ustedes van a poder apreciar que existió una violación en cuanto a derechos. Ya vamos ahorita a ver esa parte. Aquí. Dice: resoluciones no recurribles, aquellas sentencias firmes que carezcan de efecto de cosa juzgada. Esas no se pueden llevar a una revisión. ¿Por qué? Porque pueden ser modificables, lógicamente. Entonces, el entendido es que si tienen efecto de cosa juzgada, sí puede ser llevado a revisión de sentencia firme. ¿Ante quién? Ante la Sala de lo Civil. Aquí no es ante la Cámara, aquí no es ante el juzgado de primera instancia, no es ante el... No depende de si el demandado es el Estado. Aquí no, aquí solo quien revisa es la sala para el caso. Vaya. Dice motivos generales, o sea, en qué casos podríamos nosotros solicitar una revisión de sentencia firme. Dice cuando hay un aparecimiento de documentos decisivos, es decir, de aquellos documentos que no se tuvieron en aquel entonces, que el juez no tuvo la oportunidad de valorarlos. Dice 541, son motivos generales, dice. Habrá lugar a la revisión de sentencia firme de conformidad al 541 si después de pronunciada, ojo, si después de pronunciada se recobraran o obtuvieran documentos decisivos, es decir, que en aquel momento el juez no los tuvo a la vista. No porque usted no los mencionó, si usted no los mencionó, esa será cosa suya. Ahí ya no. Para el caso usted tuvo que haber dicho que al menos existían esos documentos. Entonces dice, si después de pronunciada se recobraren o obtuvieran documentos decisivos, dice, de los que no se hubiera podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiese dictado la sentencia, es decir, que alguien los ocultó, que de mala fe ocultaron información, manipularon algún tipo de prueba, etcétera. En esos casos usted sí puede hacer uso de este recurso de sentencia firme. Volvamos al caso. Dice, cuando la sentencia dictada se basa en documentos falsos, lo mismo que estamos hablando, que tiene que ver con la mala fe. Es decir, que usted tenía conocimiento de ciertos documentos, que usted los presentó como prueba o su contraparte los presentó, porque lógicamente quien va a solicitar la sentencia firme es la parte agraviada. Entonces, si su contraparte presentó algún tipo de documentos que se podían considerar falsos, entonces, en ese caso, usted también puede interponer una revisión de sentencia, dice el numeral segundo. Si se hubiese pronunciado en virtud de documentos declarados falsos en proceso penal o cuya falsedad fuera declarada después, sucede que hubo a usted lo estaban demandando en un proceso ejecutivo, lo que les decía, que de repente hubo un documento que se consideró que usted no lo había firmado o que fue otorgado ante un notario que no estaba autorizado, que eran unas hojas de protocolo falsas. Usted llevó el proceso penal, no alegó nada de eso durante el proceso, porque quizás después se dio cuenta. Entonces, en ese caso, sí podría interponer un recurso de revisión de sentencia firme. Ojo, pero requiere que exista, que sean declarados falsos esos documentos, ya sea O sea en el que eso es en momento, medio de durante o una, después. o ¿Perdón? sea que eso es por medio de una nulidad, o sea, tiene que buscar en un proceso la nulidad de esos documentos. Correcto. No busca la nulidad. Ojo, aquí no va a buscar la nulidad. Usted va a hacer que No, revisen la sentencia. en otro Sí. proceso se debe buscar la nulidad No, 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 de no, esos no. documentos para presentarlo o no. No, ojo, recuerde, miren lo que dice. Dice, si se hubiese pronunciado, si usted lo quiere ver, porque tal vez eso es lo que me quiere decir, que fueran declarados nulos, pero declarados nulos mediante un proceso penal, no mediante un proceso civil.
Por eso le hace aquí, menciona claramente, si se hubiese pronunciado en virtud de documentos declarados falsos en proceso penal, dice. Aquel tema, aquel delito de falsedad, en ese caso. O sea, no bajo una nulidad de carácter civil, sino que fueron declarados falsos en un proceso penal. Por falsedad material o ideológica. Correcto, que como consecuencia eso va a terminar en una nulidad en un proceso civil será diferente. Pero usted lo que necesita es que en el proceso penal haya sido declarado falso, tal como me lo menciona, ya sea material o ideológica. Pero necesita que en un proceso penal haya sido declarado falso esos documentos. Esos documentos con los cuales en materia civil y mercantil usted fue condenado en una sentencia. ¿Se entiende? Sí, sí. Va, perfecto. Sigamos. Si se hubiera pronunciado, dice, en virtud de pruebas específicas... ¿Podría repetir que estoy viendo aquí? ¿Qué parte no escuchó, Jesús? Lo de los documentos. Vaya, le decía. En la nulidad. Va, le decía que en nulidad no. Usted necesita que en un proceso penal esos documentos con los cuales usted los sentenciaron en materia civil y mercantil al cumplimiento de determinada sentencia, esos documentos hayan sido declarados falsos en un proceso penal. Ojo, que fueran declarados durante usted estaba en el proceso o que fueran declarados falsos después de que usted fue sentenciado. En esos casos usted puede pedir la revisión de la sentencia firme. ¿Se entiende, Jesús? Pero en el proceso penal, digo, ¿verdad? En el proceso penal tiene que ser declarado falso los documentos. Falso, correcto. Aunque se haya sentenciado en un proceso civil. Correcto. Tener conocimiento posterior a la sentencia. Vaya, por ejemplo, Jesús, vamos a suponer que Yamilén a usted lo está demandando porque usted le firmó un mutuo por $10,000. Y la verdad es que usted no lo había firmado, pero su firma aparecía. Correcto. Y usted le dijo, no, esta firma me la falsificaste. Y usted se vino a dar cuenta que ella lo estaba demandando y usted no le quedó ni tiempo para ir a denunciarlo. Hasta después se dio cuenta usted qué es lo que tenía que hacer. Perfecto. Correcto. Si después de que a usted lo condenaron a pagar esos $10,000, usted se fue por un proceso penal y fue declarado falso ese documento, se declaró falso y se condenó a Yami por ese delito, entonces en ese caso usted puede ir a la sala de lo civil a pedir lo que es la revisión de la sentencia. Ok, con ese documento de la declaración de la falsedad del documento ya penal. Va a demandar en ese caso. En ese caso va a tener que demandar ante la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia para que se revise. O sea, este recurso, les hablo de demanda porque más bien tiene el trámite del proceso abreviado. Se tramita como una demanda, se tiene que cumplir los requisitos del 276. Correcto. Aunque en realidad es un recurso, pero el trámite es el de una demanda. Ya más adelante van a ver eso. Vale, les decía lo siguiente. Si se hubiese pronunciado, lógicamente, la sentencia, en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o peritos hubieran sido condenados por falso testimonio, dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. ¿Qué significa? Que también usted va a tener que ir a buscar por un delito a esas personas, porque usted consideraba que el testigo no estaba diciendo la verdad. Él se presentó a jurar y dijo que sus declaraciones eran de conformidad a la ley, que él era conocedor de que si estaba mintiendo podía enfrentar un proceso penal. Y usted logra probar en ese proceso penal que él estaba mintiendo o que la pericia fue alterada, entonces ese falso testimonio, es decir, una vez sea condenado por falso testimonio, a usted le va a servir para poder iniciar lo que es la revisión de la sentencia firme. Siguiente caso, dice, si el caso se hubiera ganado injustamente por cohecho, violencia o fraude. Usted sabe que cuando hablamos de cohecho estamos hablando que usted sobornó. ¿A quién? Lógicamente sobornó al que se encargaba de
emitir la decisión. Es decir, al juez, usted le pagó al juez, usted lo sobornó al juez, usted tenía al juez amenazado. Cualquiera de las cosas en las que se enmarque el cohecho, el delito de cohecho, en ese caso usted puede solicitar lo que es revisión de sentencia. Les mencionaba lo de la violencia porque también usted pudo haber amenazado o pudo haber amenazado a su contraparte diciéndole si presentás algún tipo de prueba o si contestás, qué sé yo, cualquiera de los escenarios que a usted se les ocurra. Si en ese caso ocurre eso, usted perfectamente, ojo, tiene que probarlo, no solamente tiene que decirlo. Tiene que probar que existe el cohecho, tiene que probar que existió la violencia o que existió el fraude. Si usted logra probar cualquiera de estos tres casos, entonces perfectamente puede también interponer lo que es el recurso de revisión de sentencia. ¿Entiende hasta ahí? Hola. Luis, yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. El plazo para poder, digamos... Ya llegamos. Ah, perfecto. Vaya, ya llegamos. Vaya, ese caso de esos son los motivos generales, los que les acabo de mencionar, los que menciona el artículo 541 en sus 4 numerales, ordinales, perdón. Sí, en sus 4 ordinales. Luego vámonos, ese era el general, vámonos a los casos especiales, por llamarlo así. Dice que también procede el recurso de revisión de sentencia cuando hubiera sido dictada la sentencia en rebeldía. Y para esto de rebeldía existen 2 casos, los cuales contempla el artículo 542. Menciona 2 casos específicos. Dice el 542. Cuando el demandado motivos para la revisión de la sentencia dictada en rebeldía. El demandado que hubiera permanecido en rebeldía podrá solicitar la revisión de la sentencia. Primer caso, cuando concurra fuerza mayor ininterrumpida que le hubiese impedido comparecer en todo momento, aunque hubiera tenido conocimiento del proceso por habérsele comunicado. Desglosemos esto. ¿Qué significa? Que tienen que haber 3 supuestos. Que usted tenga conocimiento del caso, que exista fuerza mayor, pero que esta fuerza mayor no se hubiera interrumpido. Y por último, que existiera la imposibilidad de que usted pudiera comparecer en todo momento. Usted se pudo haber dado cuenta, pero es que tenía usted a su apoderado para que él compareciera por usted. O decía usted que por fuerza mayor, porque usted se encontraba ingresado en el hospital. Pero es que de verdad usted en ningún momento tuvo la oportunidad de comunicarse con su abogado, con su apoderado para decirle la situación que estaba pasando. Es decir, que usted conoció del proceso, pero usted digamos que no podía hablar, no podía moverse. Digamos que usted sí tenía sus signos vitales, usted sí escuchaba, usted sí podía ver, pero usted no podía moverse, no podía hablar. Por ponerles un ejemplo, les digo eso. Entonces, en ese caso, usted tenía un impedimento que a usted no le permitía. A usted no le permitía poder comunicarse o poder ir a interrumpir dicha rebeldía. Creo que tienen claro cuando alguien está en rebeldía, ¿verdad? Para no confundirlos con eso. ¿Saben cuándo alguien está en rebeldía? Sí, licenciado, que no es cuando la ley le hace, bueno, el juez le hace un llamamiento y como quien dice, en mí está, en mi nombre, en contra de mi nombre está una demanda y me hacen el llamamiento y yo nunca voy. Ahí me declaran en rebeldía. Correcto, a usted se le hizo el llamado para que usted pudiera comparecer al proceso a defender, a ejercer su derecho de defensa. Pero es que usted no contestó la demanda. Estamos hablando que existe rebeldía, si estamos hablando de un proceso común, lógicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por las etapas que tiene. A usted se le emplazó, pasaron los 20 días, usted no contestó la demanda, se le declara rebelde. Si se le declara rebelde a usted no se le va a convocar a audiencia.
Simplemente se le va a hacer saber que usted está en rebeldía. Y después de eso usted no va a saber que existió una audiencia preparatoria, ni va a saber que existió una audiencia probatoria. ¿Por qué? Porque usted hizo de cuenta y caso que no le interesaba este proceso. Usted no buscó a su abogado para que lo representara. Entonces, cuando usted es declarado en rebeldía, la ley obliga únicamente que se le haga saber a usted lo que se resuelve en sentencia. Es decir, que a usted no se le va a convocar a nada más, a ninguna diligencia, si usted es declarado en rebeldía. Simplemente se le va a hacer saber a qué fue condenado usted por haber sido por la demanda que se interpuso en su contra. Lixi, como cuántas dígame. veces lo citan. ¿Cuántas Una veces? sola vez. Una Una vez. nada más. Una sola vez. Si a usted lo emplazaron en legal forma y usted no contestó dicha demanda, a usted lo van a declarar rebelde. Y si lo declara rebelde, ya no lo van a convocar a nada, no le van a hacer saber ningún tipo de notificación, sino hasta que la sentencia. Hasta la sentencia, correcto. Ok, bueno, gracias. Entonces, necesita que usted haya sido declarado en rebeldía, dice. Por lo tanto, si fue declarado en rebeldía, usted tuvo conocimiento del proceso. Pero es que usted estaba imposibilitado para poder interrumpir dicha rebeldía. Usted estaba imposibilitado para poder contestar la demanda. Usted no estaba en la posibilidad de comparecer hasta antes de la sentencia. Quizás llegó incluso la sentencia y usted no pudo comparecer. Entonces, en esos casos, a usted se le abre la posibilidad que puede interponer un recurso de revisión de sentencia. Ojo, ese es el primer caso del artículo 542, pero es que existe otro caso, el caso del desconocimiento. Dígame. Pero obviamente, digamos que no pueda comparecer por motivos de salud o fuerza mayor, debe de hacerlo constar, ¿verdad? Para poder... Claro. Claro. Usted tiene que comprobar eso, porque no basta que usted diga, mire, yo no pude porque me dio COVID y no podía salir de mi casa. Y nos pusieron a todos en cuarentena. Y que sucede que, supongamos que no existían los decretos, que el 593 y los demás no existían. Y que sucedió que, bueno, ¿sabe cuál podría ser el mejor de los casos? Para ponerlo más fácil. Y que ese nos va a servir para el siguiente. Sí, para el siguiente nos va a quedar ese. Para el siguiente caso. Pero le podría decir que, para tomarlo en este caso, que a usted la detuvieron. No estábamos dentro de lo que eran las famosas cuarentenas obligatorias. Pero es que usted la detuvieron en algún proceso. Usted iba por conducción, usted iba porque le pusieron droga, qué sé yo. Y usted no se dio cuenta que estaba siendo demandada. Usted nunca supo eso, pues. Su familia estaba más pendiente de su lío legal penal que de su lío legal civil o mercantil. Entonces ellos ni cuenta se dieron de que había llegado, que quizás incluso que recibieron el documento. Quizás hasta pensaron que era de la misma cuestión penal y no se percataron que era una cuestión de una materia diferente. Entonces, en ese caso, perfectamente, a usted sí se le avisó, o usted sí perfectamente se tuvo conocimiento de cuando fue eso, pero es que en esos días que usted iba a buscar a su abogado, o cuando usted, pongámoslo más dramático, usted iba a buscar a su abogado en ese momento, y llegó la PNC, usted iba en el vehículo de su amigo o de su amiga y su amiga llevaba drogas y a usted la detuvieron también por culpa de su amigo o su amiga. Y ya no pudo realizar usted, ya no pudo continuar con esto, pues. Usted tuvo conocimiento del proceso. Existió una fuerza mayor porque usted no pudo seguir adelante a buscar a su abogado. Usted quedó incomunicada. Usted, es más, a usted le preocupaba más su lío penal que su lío civil. Entonces usted buscó abogado para salir de la cárcel, no para que para continuar un proceso donde la estaban buscando usted para que hiciera el reconocimiento de una deuda. Entonces a usted se le imposibilitaba comparecer en todo momento. En ese caso, perfectamente puede invocar lo que es la revisión de la sentencia. Pero ojo, usted va a tener que probar que usted estuvo detenida en Bartolinas, que usted estuvo a la orden de X juzgado, que la fiscalía generó orden de captura en contra suya, qué sé yo, cualquier cosa que le sirva a usted para poder comprobar que usted se encuentra en estos tres supuestos, que conoció,
pero que estaba que por motivos de fuerza mayor ininterrumpido usted no pudo comparecer y que esa posibilidad de comparecer, que existía, perdón, imposibilidad de comparecer en todo momento. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y en ese caso tendría que pedirle, digamos, una constancia certificada al juzgado de que estaba a su cargo, ¿verdad? Todos los documentos que va a presentar los necesita certificados. Gracias, Lic. Bueno, veamos el siguiente supuesto. Les decía, el otro es, de que menciona el 542, dice el segundo supuesto, perdón, aquí lo... Vaya, primero dice cuando concurra fuerza mayor interrumpida, que le hubiese impedido comparecer en todo momento, aunque hubiera tenido conocimiento del proceso, por habérsele comunicado. Segundo, perdón, cuando desconociere la demanda y el proceso, bien porque se le notificó por esquela, dice que no llegó a su poder por causa que no le sea imputable, bien porque la comunicación se hubiera practicado por anuncios y el demandado hubiese estado ausente del lugar del proceso o de cualquier otro lugar de la República en que dicha notificación se hubiera producido. Veamos aquí el supuesto que les decía. ¿Cuáles son los supuestos? Porque a usted se le notificó por esquela, pero es que esa esquela se le fue a dejar a donde su mamá, y sucede que su mamá vivía allá en La Unión, porque usted es originaria de La Unión. Su mamá es una señora de aproximadamente 90 años. Tiene ratos de lucidez, tiene ratos donde alucina, tiene ratos donde se le olvida, tiene el famoso Alzheimer, cualquier caso que a usted se le ocurra. Pero es que sucede que a ella se le olvidó. Pero tiene que comprobar esto, ojo. Entonces, a ella se le fue a dejar, porque esa es la dirección que a usted se le había puesto para que a usted se le emplazara, para que a usted se le hiciera, se le notificara el decreto de embargo. Perfecto. Usted no se dio cuenta de eso. Pasó el término de ley, pasaron los 10 días, pasaron los 15 días, o 20 días, o 10 días, dependiendo del proceso, y usted no pudo contestar esa demanda. Y a usted se le dictó la sentencia. En ese caso, usted podría perfectamente alegar este motivo e interponer un recurso de revisión de sentencia. Segundo, cuando la comunicación se le hizo por anuncios. Es que usted se encontraba fuera del país. Se encontraba fuera del país. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que a usted se le estaba notificando mediante esquela. Perdón, mediante dicto. A usted se le notificaba mediante dicto. Y terminó esto de la cuarentena obligatoria. Se vinieron estos famosos, se habilitaron los plazos. Usted, si recuerda, usted no podía ingresar a este país hasta a partir de cuándo, finales de septiembre, si no me equivoco, ¿verdad? Porque podía ingresar al país vía aérea. En octubre fue. En octubre fue. La primera semana, creo. Uh-huh. Perfecto, la primera semana de octubre. Hasta entonces usted podía ingresar al país, pero es que los plazos comenzaron a correr a partir del 10 de junio. Y a usted se le notificó mediante edicto. ¿Cómo podía hacer usted? Si aunque fuera usted ya al consulado, ¿cómo iban a hacer llegar? Nadie le iba a atender. Usted no podía venir aquí. No había viajero con quien mandar usted la documentación. Quizás si usted quería mandarlo por DHL, quizás no iba a encontrar. O qué sé yo, ponga usted un motivo de fuerza que le impidiera a usted poder estar presente en el país. En ese caso, usted podría alegar lo que es el desconocimiento de la demanda y el proceso por este segundo supuesto, comunicación por anuncios. Lo que decía el artículo, les decía, cuando desconociere la demanda y el proceso, bien porque se le notificó por esquela que no llegó a su poder por causa que le sea imputable, o bien porque la comunicación se hubiera practicado por anuncios, el famoso edicto, y el demandado hubiese estado ausente del lugar del proceso, o de cualquier otro de la República en que dicha notificación se hubiera producido. Ese sería el mejor de los casos. Usted estaba fuera del país, usted no podía regresar,
Usted no tenía manera alguna de poder otorgar un poder. Entonces, cuando usted regrese aquí al país, y como ya va a encontrar esa sentencia que se la fueron a dejar seguramente al mismo lugar, o que pidieron que se le notificara por edicto, en ese caso, usted va a poder alegar lo que es la revisión de la sentencia. Legitimación activa, dice, o sea, ¿quién puede alegarla? Dice, de conformidad 543, podrá solicitar la revisión quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada. Es decir, solo aquel que le perjudicó, al que le benefició, no va a venir a pedir una revisión de sentencia firme. Por lógica, pues, si a él es el beneficiado, la va a venir a interponer aquel que fue declarado en rebeldía y que nunca se dio cuenta. Aquel que no pudo interrumpir la rebeldía porque había caído en detención. Aquel porque fue condenado a una pena privativa de libertad de 6 meses, qué sé yo, no sé, cualquiera de los casos que a usted se le venga a la mente. Pero necesita que usted sea el agraviado, que usted sea el perjudicado para poder interponer la revisión de la sentencia. Vamos aquí a lo que preguntaba Elmer, el plazo general de interposición. Existen 2 tipos de plazos aquí, el general y el especial. El plazo general, perdón, por aquí está. Plazo general. Dice que el plazo general va a ser de 2 años de conformidad al artículo 544. Pero ¿en qué caso entonces va a ser de 2 años? Para dejar claro esto. Artículo 544, plazo general de interposición. Dice, se rechazará el recurso de revisión que se interponga después de transcurrido el plazo de caducidad de 2 años. Es decir, que a usted le caduca el derecho para poder interponer el recurso de revisión de sentencia firme. Contado desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia que se pretende impugnar. 2 años va a tener usted por regla general. 2 años desde el momento en que se le hizo saber a usted esa sentencia o que se supone que se le hizo saber a usted esa sentencia. Usted estaba fuera del país y se le notificó mediante esquela que le llegó a sus familiares le dijeron hay que hacer esto. Recuerde que en materia civil y mercantil no es como en el área penal, que un familiar suyo puede delegar quién vaya a usted a asistirlo. Aquí no. Aquí usted tiene que hacerlo de manera personal o la excepción que me imagino que ustedes la conocen. ¿Recuerdan la excepción? Cuando alguien no puede otorgar un poder. ¿Alguien recuerda la excepción? Creo que no, ¿verdad? ¿Alguien recuerda en materia de contratos la famosa agencia oficiosa? Civil 5. Sí, más o menos. Pero la agencia oficiosa que no solo da mayormente en áreas laborales. También ocurre en materia civil. La agencia oficiosa es famoso, Pero el famoso contrato unilateral de cuasi contrato, que es. Ajá, Un cuasi contrato, correcto. A donde una persona en nombre de otra atiende un negocio sin que esta otra se lo haya pedido o sin haberle dado el mandato. Usted va a tener que responder por él. Si usted hizo algo mal, usted sabe que a usted se le va a cargar porque no tenía ese mandato, no tenía ese documento que lo respaldara. Vámonos al 67, creo que están lo de los poderes. Sí, procuración. Ya les digo. Déjenme ubicarlo, pluralidad, procuración, aquí está. Artículo 74, por si no lo sabían, hoy lo van a saber. Procuración oficiosa. Se puede comparecer en nombre de aquel de quien no se tiene representación judicial,
siempre que la persona por la que se comparece se encuentre impedida de hacerlo por sí misma. Estaba fuera del país, no podía ir a un consulado, no podía regresar al país porque el aeropuerto no recibía ningún tipo de viajes comerciales. Estuviera ausente del país, tenga razones de fundarlo en temor o amenaza, porque le dijeron, si venís a este país te vamos a matar, viejo. O si venís a este país sabes que te va a ir mal, qué sé yo, porque las pandillas la habían amenazado, lo que usted quiera. O cuando se trate de una situación de emergencia o de inminente peligro, o que hay alguna causa análoga, se desconociera la existencia de representante con poder suficiente. En esos casos puede alguien en representación de él de manera oficiosa. Dice, cuando la parte contraria lo pida, el procurador deberá dar garantía suficiente a criterio del juez de que su gestión será ratificada por el procurador dentro de 2 meses. Esto es lo que necesito que pongan atención. Si en el plazo de 2 meses usted no logra ratificar, la ratificación lógicamente va a ser cuando le otorgaron el poder. Si en el plazo de 2 meses usted no logra ratificar que usted está actuando de manera oficiosa en nombre de otra persona, justo pasan esos 2 meses. Si hablamos de meses, ya saben que se cuenta de fecha a fecha. Desde el momento que usted presentó dicha demanda o contestación de la demanda, qué sé yo, el caso que sea, desde ese momento hay que contar 2 meses. Desde que el juez lo tiene por parte, ojo, desde que el juez lo tiene por parte, porque se puede tardar hasta 3 meses en que le resuelva un juzgado. Desde que el juez lo tenga por parte, va a comenzar a contar 2 meses para que usted pueda justificar, es decir, para que usted pueda presentar el documento en el cual se acredita que usted ya no está actuando de manera oficiosa, sino que ya tiene la representación judicial de ley. Es decir, que le han otorgado el poder. Si es así, continúa el proceso sin ningún problema. Si usted no logra ratificar, terminamos con ese proceso y ya no lo vamos a continuar. ¿Se entiende? Este caso de la procuración oficiosa. Es que está lloviendo aquí. Dice, les decía, usted puede llegar en representación de otra persona que está fuera del país o que no puede otorgar un poder en este momento. ¿Qué sé yo? ¿Qué le puede haber pasado? No sé. Usted solo haga de cuenta y caso que esta persona no puede dar el poder. Entonces viene usted y usted como abogado dice, mire, yo lo voy a representar a él de manera oficiosa. Interpone la demanda o contesta la demanda y una vez el juez se la admita, usted comienza a contar 2 meses desde esa fecha. Lógicamente desde que le han notificado a usted, ¿verdad? No basta con que le digan, mire, ya se admitió. Usted se da cuenta que se admitió y lógicamente en el momento que le notifican. Desde esa fecha usted comienza a contar estos 2 meses. Si en estos 2 meses usted acredita, es decir, que esa persona a la que usted está representando ya le puede otorgar a usted un poder, usted simplemente lo va a llegar y continúa con el proceso. Pero es que pasan esos 2 meses y usted no le pudo justificar. Entonces, en ese caso, dice, si no se produce la ratificación, se declarará concluido el proceso y se podrá condenar al procurador al pago de daños y perjuicios, así como las costas, siempre que a criterio del juez la intervención oficiosa haya sido manifiestamente injustificada o temeraria. ¿Se entiende el caso de la procuración oficiosa? Sí, sí. Sí. ¿A todos les queda claro? Dile. Va, perfecto. Ese era el artículo 74. Íbamos por el 544, los plazos generales, ¿verdad? Sí. Vale. Decía, perdón, se rechazará el recurso de revisión que se interponga después de transcurrido el plazo de caducidad de 2 años, contado desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia que se pretende impugnar. A usted se le hizo saber mediante esa esquela, mediante ese anuncio, mediante ese edicto, como usted lo quiera ver, a usted se le hizo saber. Desde ese momento que a usted se le hace saber,
y que se declara firme, por ejemplo, la misma, porque va a aclarar esto, porque por eso se llama revisión de sentencia firme. O sea, una vez se declara firme la misma, usted comienza a contar esos 2 años. Si en esos 2 años... Independientemente de cualquier instancia, disculpa. ¿Cómo? ¿Perdón? No importa la instancia, perdón. Pues tiene que ser de, ¿cómo se lo digo? Para que me entienda. Si alguien viene a presentar una apelación, sería en segunda instancia. Si usted está apelando, es porque usted tuvo conocimiento del proceso. Y si tuvo conocimiento del proceso, Correcto. usted hizo uso de todos los recursos. Y si hizo uso de Correcto. todos los recursos, entonces no tendría razón de ser que usted estuviera solicitando una revisión de sentencia firme. Ajá, pero si en su caso yo no hice uso de los recursos y solo se sentenció en primera instancia y por X o R motivo no se recurrió, no podría después de la sentencia hacer uso de este tipo de recursos extraordinarios. Sí lo puede hacer, por eso le aclaro esa parte. Sí lo puede hacer porque usted lo sentenciaron. En cualquiera de los supuestos que usted no se dio cuenta, usted estaba imposibilitado, usted estaba fuera del país, cualquiera de los que hemos mencionado del el 541. Cualquiera de esos casos, usted lo puede hacer, porque de esa sentencia usted no tuvo la oportunidad de hacer uso de ningún medio de impugnación. Es decir, que usted no pudo apelar. Es decir, que usted no pudo interponer un recurso de casación. Usted se vio imposibilitado. Entonces, por eso es que usted viene a solicitar ahora el famoso recurso de revisión. Pero es que viene a solicitar ese recurso de revisión dentro del tiempo ¿ve? 2 años. Si le ha pasado este tiempo, se lo van a rechazar. Entonces, quizás para dejárselo un poquito más claro, tiene que haber sido condenado en primera instancia y que usted no haya interpuesto recurso alguno. ¿Por qué? Porque usted Correcto, no pudo. ya en pocas palabras. Ajá, en pocas palabras, que usted no haya interpuesto recurso alguno. ¿Por qué? Porque si usted Correcto. interpuso recurso alguno, significa que usted se dio cuenta de la sentencia. Correcto. Significa que a usted se le emplazó en legal forma. Significa que a usted no se le ha violado ninguno de sus derechos. Y por eso está interponiendo usted sus recursos para poder comprobar o revertir la resolución que se dio. Entonces no tendría razón de ser que usted interponga después un recurso de revisión. Porque ya en casación le dijeron que no. O en la apelación le dijeron que no. Correcto. Vaya. Sí, yo ya me refería en el sentido de no haber hecho uso de todos los recursos, pero usted ya me afirmó que sí se puede, digamos, por no haber recurrido de una u otra manera, pues siempre está en la posibilidad de hacer lo que es la solicitud de la revisión de esa sentencia, aunque sea en primera instancia. Correcto. Gracias. Vaya, y vamos ahora al plazo especial. El plazo especial dice que es de 30 días, de conformidad al artículo 546. Vámonos a lo del plazo especial. Plazo especial dice, plazo de interposición para el demandado rebelde. Ojo, este es cuando ha sido declarado rebelde. Si fue declarado rebelde, significa que usted se dio cuenta. Dice, en el caso del demandado que hubiere permanecido en constante rebeldía, no procederá a la revisión una vez transcurrido el plazo de caducidad de 3 meses, contado desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia. Decíamos que si a usted se le declaró rebelde, significa que usted se dio cuenta de esto, que a usted se le emplazó en legal forma. Entonces, para este caso, usted solo va a tener 3 meses. Esta parte de los 2 años que mencionábamos es en los casos anteriores que hemos dicho, que usted estaba fuera del país o que usted nunca se dio cuenta o que usted se vino a dar cuenta después, qué sé yo. En este caso, no, aquí a usted se le hizo saber personalmente o se le hizo saber mediante un familiar y ese familiar sí le dijo a usted.
Entonces, en estos casos, usted solo va a tener 3 meses contados desde que se le hizo saber la sentencia para poder interponer el recurso de revisión de sentencia. Dice, Por ejemplo, ajá, diga. así más o menos, entonces el 144 es hacer caso omiso en cuanto a al desconocer, vea. Y en el 145 es ya conociendo, por decirlo así. Sí, correcto, ya conociendo. Ya conociendo. Aquí usted no conocía, pero es que le pasaron 2 años y ya no va a poder llegar usted a interponer o a decir nada. Aquí en este otro caso usted sí ya conocía de esto. Usted supo, usted se dio cuenta. Perdón. Vaya, perdón, estaba en el caso de los 30 días. 3 meses, 245 y 246. Decía, estamos hablando de 245, perdón, para regresar Tampoco procederá la revisión cuando hubiera transcurrido el plazo de caducidad de 3 meses, contado desde el día siguiente, aquel que se le haya descubierto los documentos decisivos y el cohecho, la violencia o el fraude. Aquí estamos hablando si hubiera sido el caso penal. Si se condenó a esa persona o se condenó a esas personas por el cohecho, por la falsedad, por la violencia, por el fraude, y usted deja transcurrir 3 meses sin que se interponga el respectivo recurso de revisión, se le va a rechazar también. ¿Por qué? Porque usted tuvo esos 3 meses para hacerle saber a la Sala de lo Civil que esas personas habían sido condenadas por la violencia, por el fraude, por el cohecho, y que esa sentencia estaba viciada. Entonces, si pasaron esos 3 meses y usted no se lo llevó, no interpuso el respectivo recurso, que valga la redundancia, que tiene que hacerlo mediante una demanda, valga aclarar, perdón, que tiene que hacerlo mediante una demanda, si usted no lo hizo y pasaron los 3 meses, entonces se le va a rechazar. ¿Cuándo va a ser de 3 días? El 145 y el 146 son 3 meses. 145 y 146, inciso primero, son 3 meses. El 146, inciso segundo, es de 30 días. Veamos el caso, dice, si la sentencia que se pretende impugnar fue notificada personalmente, el plazo de caducidad será de 30 días, que se contarán a partir del día siguiente en el que se le notificó la sentencia. Y aquí lo encontraron a usted entonces, y le dijeron, mire, aquí está esta demanda. Usted está siendo demandado por esto, y le explicaron. A usted no le quedó ninguna duda. Solo vamos a ir a ver si es alguno de los supuestos de los casos que habíamos hablado anteriormente para ver si se adapta o no a este. ¿Se entiende? Sinceramente se escuchó cortado, Lick. Podría. ¿Y los demás? Sí, licenciado. ¿Sí se les entiende? Sí. Sí. Perfecto. Le decía Jesús, el plazo de 3 meses es en el caso del artículo 145 y 146, inciso primero. Correcto. El caso de 30 días es para el inciso segundo del 146. Pero ¿en qué caso? Cuando a usted se le hizo saber personalmente. Si se le hizo saber personalmente, usted solo va a tener 30 días para poder interponer el recurso de revisión de sentencia. ¿Se entiende? Para el proceso, que perdón, es que aquí tengo mala recepción, es que está lloviendo. Al final, lo último, repitan. Va chévere. Perfecto. Lo van a subir, Jesús. Haberlo dicho antes. Cabal. Albert no habla. Sí, no habla. Perdón, rápido. Vaya, esos eran los casos. ¿Cómo se hace? Se hace mediante una demanda escrita. Ojo, significa que tiene que ser de manera escrita. Aquí no hay, no va a ser como el caso que mencionamos de la revocatoria, que se le va a dar a usted la resolución de manera oral, sino que aquí existen las sentencias por escrito.
y tiene que llenar los requisitos del artículo 276, que ya le hemos hablado hasta la saciedad, que tiene que ser mediante apoderado, tiene que designar el lugar para recibir notificaciones, hacer narración de hechos, documentos en los que ampara sus pretensiones, etcétera. Se va a hacer un examen liminar. ¿Qué va a suceder con este examen liminar? Lógicamente, el juez le puede decir que le admite o no dicha demanda. Ya hemos hablado de eso. El mismo trámite de proceso abreviado. Aquí no hablamos que le van a hacer una prevención ni nada por el estilo. Y solo le van a decir, no, mire, no es ninguno de los supuestos. Usted ya vino fuera del término que le da la ley, se lo rechaza. Usted cumple con todos los requisitos, se le admite. Punto. Se le admitió, entonces vamos a emplazar. ¿Cómo va a hacer esto el emplazamiento? Le vamos a hacer saber a la parte que salió victoriosa en esa sentencia, a la parte que se beneficia de esa sentencia, que se ha interpuesto un recurso de revisión de sentencia. Siendo así, va a tener un plazo nada más de 5 días. 5 días para contestar. Perfecto. Vamos a la parte de la tramitación. Dice, artículo 548, presentadas las alegaciones de la defensa o transcurrido el plazo para ello sin haber hecho, sin haberlo hecho, se darán las actuaciones de la tramitación establecida en el proceso abreviado, que habíamos hablado que eso se trata de una audiencia única. Se va a convocar a una audiencia única en la cual se va a resolver eso. Dice, si se suscitara en cuestiones judiciales penales durante la tramitación de la revisión, se aplicarán las normas generales establecidas en el presente código. Ya habíamos hablado que en el caso de las prejudicialidades, cómo se iban a tramitar. Igual creo que se los habían hablado en procesal, civil y mercantil 2. Así que no nos detengamos en eso, que lo que nos interesa es esto. Se le convoca a usted a una audiencia especial. Sabe que si es una audiencia especial se tiene que convocar dentro del plazo de 10 a 20 días contados a partir de la notificación. Perfecto. Vamos a realizar lo que es la audiencia y se procede a lo que es la decisión, es decir, a resolver el mismo. ¿Qué es lo que va a hacer la sala? Va a decir que se estima la revisión como tal y si se tiene por estimada, se va a hacer una rescisión de la sentencia. Es decir, que se va a emitir una sentencia conforme a derecho corresponda. Si fue causada mediante documentos falsos, van a quitar esos documentos. Si vieron que el juez, quien dictó la sentencia, había cometido cohecho, nos vamos a olvidar de la sentencia de ese juez y se va a dictar una sentencia conforme a derecho corresponda. O se va a desestimar la revisión y va a decir perfectamente la sala, no, mire, todo fue conforme a derecho, usted no logró comprobar que ninguno de los supuestos para que usted pudiera interponerla, no hubo cohecho, no hubo violencia, no ha existido fraude, a usted no se le violentó lo que eran sus derechos de defensa, porque usted perfectamente se dio cuenta de esta demanda, usted perfectamente pudo comunicarse con un abogado, usted no ha comprobado que estuvo imposibilitado de contestar esta demanda, etcétera. Por lo tanto, la sentencia se emitió en legal forma. Entonces, desestimamos el recurso de revisión y la sentencia ni siquiera vamos a decir que se declara firme porque ya había sido declarada firme. Simplemente desestimamos el recurso de revisión y la sentencia queda tal cual se había dictado. ¿Se entiende? Hola. Sí. Sí. Sí, se entiende. ¿Los demás? ¿Me dicen? Sí, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, se entiende, Lick. Vaya, perfecto. Si es así, dice, contra esa resolución que emite sale en lo civil de la Corte Suprema de Justicia, no cabe recurso alguno. Es decir, que usted no va a poder pedir revocatoria, usted no va a poder apelar, usted no va a poder casar,
la Corte Suprema, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia desestima la revisión y se terminó esto. Así de sencillo, ni más ni menos. Y con eso terminamos lo que es el recurso de revisión, que al final el trámite que tiene es el de una demanda. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿estamos claros? Entiende el DIC. Sí, todo bien. Vaya, perfecto. Entonces, si no hay nada más que agregar, quedamos entonces a espera del último parcial. Y no sé si los que mencioné se van a hacer presentes.